Hola, ¿qué tal? Es un gozo y una bendición poder saludarte en una edición más de tu TCD, Tiempo con Dios. Sé bienvenido. Acompáñanos en la lectura de la palabra de Dios que en este día corresponde Hechos 22. Dice así, a partir del verso 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. El tribuno Claudio Lisias, que tenía bajo arresto al apóstol Pablo, quiso indagar un poco más acerca del asunto. Como militar romano y como gobernante, a él le interesaba indagar qué era toda esa conmoción que un líder judío podía provocar y por qué tanto coraje, tanto enojo por parte de sus compatriotas. Así que mandó traer al consejo judío para que fuese interrogado. Este consejo judío estaba compuesto por al menos 70 personas, conocido como el Sanedrín. Un consejo así o un concilio así fue el mismo concilio que sentenció a muerte al Señor Jesucristo. Estaba presidido por el sumo sacerdote. Normalmente estos concilios se conformaban por escribas y sacerdotes. La parte sacerdotal siempre tendía a formar parte de un grupo llamado los saduceos. La parte de los escribas, que también eran fariseos, eran los intérpretes de la ley, eran los maestros en la interpretación. Así que tendríamos a los sacerdotes, la parte aristócrata, y tendríamos a los escribas, la parte del conocimiento de la palabra. Así que cuando ellos le empiezan a interrogar, lo primero que hace el sumo sacerdote es ordenar que a Pablo le golpeasen en la boca. Pablo respondió de una manera bastante fuerte, poco peculiar en él. Sin embargo, con firmeza, él dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Vaya que es un insulto fuerte, porque pared blanqueada se refiere a un sepulcro, que por fuera se ve muy bonito, muy limpio, pero por dentro está lleno de huesos,
y de todo tipo de podrición. Así que el insulto fue bastante fuerte hacia el sumo sacerdote. El golpe creo que sí le dolió. Y cuando le dicen, al sumo sacerdote hablas así, Pablo retira sus palabras, se disculpa y dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote porque escrito está también. Pablo es un fariseo de escuela, él conoce la palabra y dice, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y esto nos enseña una gran verdad. Es posible que tengamos autoridades injustas. Sin embargo, sus actos injustos no nos dan el derecho de nosotros insultarlos. Existe una tendencia hoy en día de la presente generación de faltarle al respeto a las autoridades, empezando por sus padres, sus autoridades civiles, las autoridades académicas o las autoridades eclesiásticas o en la iglesia. Y Dios nos manda a no maldecir a un príncipe de nuestro pueblo. En nuestro país, mucha gente hace burla de nuestro presidente, haciendo memes en redes sociales. Y saben, aunque nuestros gobernantes cometan errores, nosotros no tenemos el derecho de insultarlos, de burlarnos de ellos. Somos llamados a respetar, no solamente como en el caso de Pablo al sumo sacerdote, sino a toda autoridad. Pablo retira su insulto, pide disculpas y entonces, pero él entiende que una parte es farisea y otra parte es saducea. Nos explica el texto que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en los espíritus. Y Pablo, entendiendo eso desde su parte del conocimiento de la creencia de los fariseos, y vamos a ser honestos, es la parte más apegada a la interpretación de la Biblia. Jesús, hablando de los fariseos, dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos hacen. Ellos sabían lo que se debía hacer, pero no, en la práctica hacían otra cosa. Así que Pablo, levantándose en medio del concilio, les dice, hermanos, tocante a la resurrección, soy juzgado. ¿Por qué? Porque Pablo está dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, que Dios levantó de los muertos después de 3 días de haber sido sepultado. Pero también Pablo está dando testimonio de lo que dice el Evangelio, que los muertos en Cristo resucitarán primero. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza y es un mensaje de resurrección. La muerte no prevalecerá sobre nosotros. Si un día nos sorprende la muerte física, en primer lugar partiremos con el Señor, pero segundo, nuestro cuerpo no quedará para siempre. Resucitaremos a la final trompeta. Cuando el Señor Jesús venga, tenemos la esperanza de la resurrección. La gente se enardeció, querían golpear y despedazar a Pablo. Así que nuevamente interviene el tribuno, lo rescata de la gente teniendo temor de que fuese despedazado por ellos, pero lo vuelve a tener arrestado. Él sabe que no ha cometido un delito contra el imperio, pero lo mantiene arrestado. Pero el Señor tenía un plan y Él le dijo, esa noche el Señor habló al corazón de Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo. Qué preciosa palabra es cuando Dios viene a nuestra vida y te dice, ten ánimo. Sin importar las circunstancias que estés pasando, los problemas difíciles que estés enfrentando, primero, ten en cuenta que Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios no es ajeno a lo que tú estás sufriendo. Nunca pienses, Dios me abandonó. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y el Señor te dice en este día, ten ánimo. Y a Pablo le dijo, ten ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. La visita de Pablo a Roma se ha venido postergando, pero Dios ha preparado un viaje especial para él
lo que veremos en los próximos capítulos. Muchísimas gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga. Ten ánimo.